En el paso vehicular los están desviando, me dice, por calle Antigua de San Marcos. Usted va para Usulután y le ha tocado que retornar para poder tomar... Ay, se le cortó la llamada, pero me decía que los han desviado a la altura del puente o paso a desnivel de Santo Tomás. Los están desviando a quienes van sobre la autopista de Comalapa. Él va para Usulután y le tocó que hacer el retorno antes del puente de la entrada a Santo Tomás para dirigirse de nuevo hacia San Salvador y poder tomar la ruta de la calle Antigua, que uno tiene que salir aquí por la zona del ex cuartel El Zapote para tomar la calle Antigua de San Marcos y poder transitar, porque a la altura de Santo Tomás está afectada la circulación vehicular. Así es que avisamos, más adelante estaremos con información. Suponemos que es un accidente de tránsito porque dice nuestro oyente que se comunicó al 22-2408-88 que hay ambulancias que se están desplazando en esta ruta de la autopista de Comalapa a la altura de Santo Tomás. Hoy en la mañana de este viernes, nublada por cierto, y nos antecedió una lluvia durante la noche. Le doy la bienvenida a Punto de Vista gracias a Acasi, líneas de crédito que se adaptan a tus proyectos. Solicítalo en Acasi DRL, cooperativa afiliada a la red de cooperativas Fedecases. Estamos listos para atenderte bajo todos los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud para garantizar tu seguridad dentro de nuestras agencias. El secretario de Asuntos Jurídicos, Conan Castro, nuestro invitado de hoy en Punto de Vista. Comenzamos con su saludo. Buenos días, ¿cómo está, licenciado? Muy buenos días por aquí, pues saludando a la audiencia y pues encantado de acompañarte. Gracias. Bueno, no había venido por la mañana, lo escuché por la tarde, pero por la mañana no había tenido la posibilidad de estar con nosotros, secretario, pero qué importante que cerremos la semana en nuestro programa Punto de Vista. Y bueno, uno de los escenarios en los que usted ha sido uno de los protagonistas principales en la representación del equipo de gobierno, esta reunión con la Comisión Política en la Asamblea Legislativa. Continuará hoy y... ¿qué esperanzas? ¿Hay optimismo de parte del equipo de gobierno? Hemos visto acaloradas discusiones. Las características de estas reuniones son de esa naturaleza, secretario, pero creo que la temática debería marcar la diferencia. Pero ¿usted cree que pueden haber avances o que realmente va a mantenerse esta tirantez que hemos observado? Bueno, yo quiero iniciar diciendo que esta reunión se da al fin. Inicia el día lunes de esta semana. Sí. Este es nuestro quinto día ya de reunión. Lastimosamente inician hasta el lunes, que es la Comisión Política que nos invita, porque nosotros desde el día viernes que sale la resolución de la Sala de lo Constitucional, les hacemos una invitación a los diputados para que nos podamos reunir y buscar acuerdos en común y podamos llegar y dar a la población en general un ámbito jurídico, una seguridad jurídica a través de un decreto legislativo sancionado por el presidente y obviamente publicado, que le permita pues eso, una seguridad jurídica y que brindemos las medidas de seguridad necesarias conforme a los que nos dicta el Ministerio de Salud, el Organismo Mundial de la Salud, para tener lineamientos claros. Esto incluye pues varios temas. Lo que se busca es tener una ley completa en la que se determine un decreto de emergencia, puesto que así lo determinaba la Sala Constitucional, una cuarentena durante 15 días, que pues parte de la visión que tenía el Ejecutivo, y también una reactivación económica a través de fases o etapas, según estudios que se han hecho, cómo podía empezarse a reactivar todo lo que es el desarrollo económico. Y hay esta resolución que está como, digamos, estructurando orgánicamente esta reunión, va a terminar el 29, ¿verdad? La resolución tiene plazo de vencimiento. De hecho, utilizaron una figura jurídica que se llama la reviviscencia. Sí, y revivieron lo que es el decreto 593, que determinaba específicamente la ley de emergencia, dentro de las cuales se encontraban situaciones como el respeto al ¿cómo es que se llama? El derecho laboral. Se encontraban también de parte de los bancos y de las instituciones bancarias que no pudieran estar haciendo cobros, el detener los cobros de agua, luz, teléfono y cable,
También pues hablábamos de que no podían hacerse eventos públicos. Entonces contemplaba una serie de situaciones que de alguna manera daban garantía y soslayaban la entrada en esta emergencia y la cuarentena que se estaba ordenando domiciliar. Es decir, que si bien mientras yo permanecía en mi casa, pero no me iban a estar cobrando agua, luz, teléfono, el cable, no me iba a estar llamando el banco, y le habíamos pedido a los bancos de que cargaran esos cobros de estos meses a través del tiempo, ¿verdad? Eran cobros diferidos que se iban a hacer después de cierto periodo, ¿verdad? Exactamente. Pero hay una vigencia de la resolución, la resolución vence este día. Y pues, como dije, lastimosamente nosotros del viernes venimos invitándolos a estas reuniones, porque si bien hay varios puntos en común, evidentemente hay puntos con los que no íbamos a estar de acuerdo, en los que ya hemos llegado. Hemos tratado nosotros de llegar con una postura muy abierta, en el sentido de escuchar cuál es la postura de la Asamblea Legislativa, establecer cuáles son los puntos que tenemos en común, y hemos venido caminando un poco lento, pero caminando de alguna manera. Claro, y ahí dice usted puntos en común, pero también este punto de cuarentena y la reapertura, secretario, ha tenido un fuerte entrampamiento. Hay una propuesta que ustedes quieren 15 días, ayer decían los diputados que 10. ¿Podrá dar un punto intermedio ahí? Fíjese de que la verdad es que nosotros hemos creído de que debe de haber un responsable que brinde los lineamientos. Y este ha sido directamente el Ministerio de Salud, a través de, obviamente, consultoría con la OMS, a través de consultoría con distintos epidemiólogos que ya están viviendo, que antes están teniendo esa experiencia en otros países, llámese en Europa, llámese en Estados Unidos, Sudamérica. Entonces, para ir viendo cómo se ha manejado, es una pandemia mundial, y tenemos que estar claros que, por suerte o gracias a Dios, no somos los primeros en vivirlo, y aprender un poco de los errores que están viviendo otros países para que nosotros podamos superarlos y trabajar de mejor manera. Sí, con base a eso, con base a eso, ayer hizo una presentación el ministro de Salud y explicaba a qué se refería él con esos 15 días que planteaba que requería. No hablaba específicamente de 14 o 13 días. Él hablaba de la carga viral, que la carga viral se da entre los 14 y los 21 días. No el tiempo en que se desarrolla el virus, porque ese es de 2 a 5 días. A 7 días. A 7, entonces, que de alguna manera algún diputado lo manejaba y él explicaba específicamente la carga viral. ¿Qué es la carga viral? Según lo que él explicaba, pues nosotros, si cualquiera de nosotros está enfermo, se va desarrollando en 14 días este virus hasta 21. Pero según han dicho los epidemiólogos o los estudios, digo, no lo soy, esto solo se lo comento a raíz de que paso en reuniones constantemente con ellos, de que en una cuarentena de 15 días, nosotros, las personas que ya están enfermos, van a terminar su periodo de contaminación y su periodo del desarrollo del virus. Esto permite que al 16º día que usted salga ya no está contaminando. Recuérdense que ayer también decretaba el ministro de Salud que nos encontrábamos en fase 3. Un punto muy importante. ¿En qué cambió? Hasta este día teníamos a todas las personas de COVID-19 que encontrábamos y que se les daba positivo, aisladas. En la fase 3 ya no tenemos capacidad en los hospitales ni en los albergues de tenerlas aisladas. De ahora en adelante tienen que permanecer en su casa si sus síntomas o si son asintomáticos. Si son asintomáticos van a su casa, a guardar la cuarentena en la casa. Exactamente, a menos de que sea una necesidad, usted vaya. ¿Por qué? Sucede que ya en los hospitales, hablemos lo que es nuestra red hospitalaria, que nunca ha sido muy buena, y a pesar que la hemos mejorado mucho, se han invertido millones de dólares, más de 25 millones de dólares, solo para el área de salud, y más de 10 millones, si no me acuerdo, del Seguro Social. ¿Y qué es lo que ha pasado? Si bien venimos arreglando hospitales y mejorándolos, creando más UCIs, obviamente tiene una capacidad limitada. Sí. Y esto hace que las personas que llegan con COVID-19, si estas son asintomáticas, no son atendidas. Hay mucha gente que pasa
hasta 5 o 6 horas esperando a ser atendidas y a veces con problemas respiratorios. ¿Por qué? Pero es que el hospital ya tenía otras situaciones, o sea, ya tenía otros enfermos y se ha tratado de buscar las alternativas de tener la capacidad de ver solo enfermos de COVID-19 en ciertas áreas del hospital. ¿Qué representa eso? Que los hospitales están colapsando. Necesitamos un respiro. Pero los señores diputados no han querido entender el tema de salud específicamente, porque a pesar que se les ha explicado técnica y científicamente, no pareciera que estuviéramos negociando tomates. Y no es por faltarles al respeto, pero definitivamente no es como que yo llegue y me pidan por una libra de tomates tanto y yo me ponga a regatear por el precio. O sea, no es un precio, no estamos comprando de verdad libras de tomates, sino que estamos jugando con tiempos específicos de desarrollo de la enfermedad. Y estos 15 días de cuarentena, secretario, según les ha explicado el ministro, por ejemplo, hubiesen avanzado si los acuerdos de la Comisión Política y el equipo de gobierno se hubieran concretado a media semana, por ejemplo. Ajá. Sí, lo que pasa es de que la intención, y más de alguna persona señalaba cuál era la situación del 6 de junio, que no sé qué. Bueno, la verdad es de que el 6 de junio se señaló desde el momento que el presidente estaba hablando, que fue un día... jueves de la semana pasada. Sí, él hablaba respecto del jueves de la semana pasada y si usted las cuenta, estamos llegando 15 días al 6 de junio. Pero él también lo explicaba, si vemos el video, él explicaba, obviamente me refiero a una quincena restringida de 15 días. Y entonces empiezan con la situación, ¿qué significa restringida? Hombre, yo creo que no debemos de acelerarnos o preocuparnos. Existe un decreto ejecutivo dictado eminentemente por el Ejecutivo, es decir, por el MinSal. Ahorita el MinSal es el ente rector. Y es el decreto ejecutivo número 26, donde se determina todas las restricciones de movilidad entre municipios, de movilidad o los días que usted está autorizado a salir a través del último dígito del documento único de identidad y, ¿cómo es que se llama? Las situaciones en las cuales usted se puede ver involucrado si no está autorizado para salir, etcétera. Entonces, todas esas situaciones ya están dadas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Miren, yo creo que es importante que los poderes como tal, el órgano ejecutivo y el legislativo, nos unamos para trabajar en una sola visión, que sea trabajar para el pueblo, con una visión de protección a los derechos fundamentales de salud, de la vida, de la población, sin perder de vista tampoco la economía del país. No podemos Pero esto perder. no se ha logrado, secretario, esta unidad a la que usted se refiere. Podemos ver esfuerzos muy diluidos y a veces desde la perspectiva ciudadana uno dice cuándo se van a lograr poner de acuerdo. Por ejemplo, de la cuarentena, ayer no hubo ningún avance, no se ha definido todavía el plazo de los 15 días, secretario. No se ha definido, ellos hablaban de 10 días más o menos y nosotros, como dije, nos quedamos como dijimos, no es una cuestión de antojo, no es que te voy a dar 13, porque si te doy 13 mejor te doy 10. Hay criterios si técnicos. Si te doy 10 mejor te doy 7, pues, o sea, si un día no vale nada, pues mejor juguemos con los días. Pero en términos de salud. Exactamente, es una cuestión muy técnica. Un minuto en la vida, como decía. Sí. Nosotros cada día que estamos hablando representan vidas. Representan vidas, yo creo que ayer todo el mundo vio en las redes, salió el área forense del hospital de Sacamil, que ya está llena, ya está llena a estas alturas. Y estamos hablando de reapertura económica con la cual todos estamos de acuerdo, con la cual todos necesitamos reaperturar económicamente el país. Sabemos que debe de ser en fases, pero todavía estamos lejos. Hay puntos muy claros a los que no han querido tocarlos. Cada vez que se llegan, prefieren meterlos al congelador. Ya tenemos llenar la nevera. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los puntos como que usted ve siempre están en el congelador y cómo catalizar, cómo lograr que haya, digamos, un desentrampamiento, secretario? Vamos a ver, estábamos hablando, por ejemplo, lo que iniciamos es la cuarentena. Eso es lo que la cuarentena, el tema del transporte público. Falta el transporte público es bastante también. delicado. ¿Cuándo puede iniciar el transporte público? Cuando es uno de los lugares donde más
se puede contagiar las personas. Después de un hospital, el transporte público está casi a la misma altura de contagio, o sea, bien delicado. Sí. El otro tema también que tenemos pendiente son el tema de la ley o del decreto de emergencia, que no lo han querido tocar a pesar de, y esto sí lo quiero señalar, yo lo subí a mis redes, estando en la comisión, ayer por la tarde, como eso de las 4 de la tarde, 3:30, 4 de la tarde, llegó una nota firmada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, solicitando nuevamente que nos pongamos de acuerdo y que exista un decreto de emergencia donde se mantengan los plazos suspendidos. Pero hombre... esta nota la enviaba la presidencia de la Corte Suprema. El presidente Me de la imagino Corte que Suprema tomando en cuenta en que vamos ya en la recta final de la vigencia de... Y yo creo que con la preocupación de ver de 4 días reunidos y que no hay consensos todavía de las partes más delicadas o más sensibles, que llegamos a este día nosotros llegamos reseteados con búsqueda de verdad, de tener argumentos para poder definir las posiciones que tenemos y poder llegar a acuerdos. Creemos que no va a ser fácil, pero vamos a tratar de encontrar un punto medio, y no me refiero al tema de los 15 días de la cuarentena. Plazos. No. Los puntos medios no tienen... es negociable. O sea, no vamos a negociar nosotros vidas con días, y explico por qué. Entendemos que la reactivación económica es súper importante, pero estamos claros que en 3 días no vamos a haber reactivado el país. Sí. No será así. O sea, no hay lógica en la postura de ellos, porque para nuestra postura significa mucho. Significa, sí. Por ejemplo, yo tengo en estos 15 días la referencia de que Estados Unidos acaba de abrir. Sí, la mayoría. Vamos a saber durante el tema de este desarrollo del virus, cómo se da ya ellos trabajando con una reactivación económica. Y van a haber varios parámetros en otros países que nos van a indicar Costa Rica por también, dónde ¿verdad? vamos. Costa Rica ya reabrió. Hasta entonces, en los partidos de fútbol están desarrollando. En estos 15 días son súper importantes ver qué les está pasando a esos países, ver cómo se desarrolla nuestra etapa 3 en nuestro país con los hospitales. Sí. Y la etapa de 3, el secretario, se caracteriza, según ha dicho el ministro, por un alto número de contagios y este problema de hospitalizaciones también, ¿verdad? Y que ese es el mayor de los problemas. En la fase 3 estamos en un punto donde ya se nos desborda la curva. Y si usted se da cuenta, si usted solo está viendo, por ejemplo, en la página de emergencia de COVID-19, está viendo el número de casos, sí. Que para el día de ayer tuvimos 84 casos. 1900, va más de 1900. Ya estamos en los 1900 casos, a punto de llegar de los 2000. A los 2000. No, perdón, estamos en los 2278 casos. A 2278. Sí, y tenemos 1075 casos recuperados. O sea, lo bueno es que, dentro de todo lo bueno es que la gente que se está recuperando también va casi al mismo nivel, vamos casi a la mitad. Pero sabemos de que esto va a la alta, no va para la baja. Y la única manera que se conoce a nivel mundial es que yo quiero que tengamos bien claro, es una pandemia mundial. Está en todos los países y no lo están queriendo entender. Y mucha gente pareciera que están improvisando. Hombre, es una emergencia. De verdad, cuando entramos al gobierno no la teníamos contemplada dentro del plan de gobierno. O sea, es ilógico. Obviamente, en una emergencia, conforme se va desarrollando, uno va tomando las medidas que suponen necesarias y conforme a lo que está pasando en los países de la región. ¿Y por qué habla de los países de la región? Porque es lo más tropicalizado a lo nuestro. Claro. Vamos a una pausa comercial a las 7 de la mañana con 20 minutos en la poderosa YSKL, gracias a la red de cooperativa Fedecases. ¿Deseas adquirir un crédito fácil y rápido? En Acasi DRL te ofrecemos créditos con bajas tasas de interés porque creemos que juntos vamos a salir adelante. Contáctanos al PBX 24860000. Ya regresaremos. 7:28 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Son las 7:28. Gracias por su sintonía y gracias a quienes también se conectan a través del Facebook Live de la poderosa radio cadena YSKL. Conversamos con el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, el abogado Conan Castro. Otro punto que también conoció la Junta Directiva es la rendición del informe
informe del 1 de junio con motivo del primer año de gobierno. Ha sido tradicional que siempre cada 1 de junio recibe la Asamblea Legislativa los informes del año de gestión del presidente de turno. ¿Habrá o no habrá esta vez esta rendición del informe? Vamos a ver, solo quisiera que me permitieras leer para terminar la idea anterior, porque sí quisiera terminarla, sí. Porque yo hice referencia a una nota que firmaba o suscribía el presidente de la Corte Suprema. Y solo voy a leer en lo pertinente, porque hace el saludo respetuoso a la comisión y dice: al respecto me permito manifestar que la sesión de Corte Plena este día concluyó a las 13 horas y 15 minutos y la nota en referencia fue recibida en esta presidencia a las 14 horas, por lo que me pronuncio en carácter personal, dice el presidente, que la suspensión de los plazos judiciales y administrativos es necesaria al estar dentro de la vigencia de un decreto de emergencia o cuarentena, que en virtud de criterios técnicos no permitirá de manera regular a los usuarios y a los servidores judiciales desarrollar sus actividades con normalidad. Por lo anterior, tendrá que ser dentro de un decreto de emergencia que emitiera esa asamblea en el que se incorpore la suspensión de los plazos judiciales y administrativos por el tiempo de vigencia del referido cuerpo de ley, de conformidad a los parámetros dictados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué te quería hacer este señalamiento? Los señores diputados ni siquiera quieren determinar que estamos o decretar la emergencia en nuestro país, lo cual es sumamente delicado. A mí me preocupa mucho esta posición porque el día no ayer antier llegamos a este punto y nos volvimos a estancar. El miércoles ya lo habían visto este punto. El miércoles lo vimos, se detuvo durante casi 3 horas la sesión en la que empezamos, como bien dice el Parlamento, a hablar, sí. Y no llegamos a ningún punto, porque según ellos dicen, hablan de ley de emergencia, sí. Pero aquí literalmente el presidente está hablando de un decreto de estado de emergencia. Entonces es bien importante señalar eso y que la población tenga bien claro, no nos lo estamos inventando el Ejecutivo. Y él habla de los criterios técnicos, para ir preparando, dice, la estructura. Eso será importante, y es que, como usted dice, habiendo una cuarentena, evidentemente si dura 15 días y si se aprobara, digamos, hoy, ojalá primero Dios si se lograra aprobar esta ley, significaría que estaríamos hablando tipo 14, 15 de junio para una reapertura posterior a la cuarentena que usted decía. Exactamente, 14 y 15 de junio, más o menos. Esa sería una fecha y eso permitiría, pero en la Asamblea hay médicos, diputados también, y sí. Uno piensa que... Y hay varios que se han pronunciado al respecto, sí. Conforme a lo que ha dicho el ministro, pero pues hay otros que están hablando conforme a la visión política que tiene. Pero regresando nuevamente al tema... Y solo le quería preguntar también sobre la reacción de los diputados al conocer esta posición que, como bien dice el doctor Oscar Armando Pineda, es a título personal porque había terminado ya. Claro. Hubo receptividad, la han considerado, ¿qué pudo percibir? Ni la mencionaron. O sea, es así de delicada la posición que tiene la Asamblea Legislativa, por la cual y no es la Asamblea Legislativa, directamente partió la fracción de Arena y del FMLN. A mí me preocupa mucho porque pareciera que no quieren escuchar, ellos están ensimismados y están bajo una postura de seguir con el decreto 645, que el mismo presidente dijo es un decreto inconsulto, debe ser vetado. ¿Y por qué hablamos de inconsulto? Hay un artículo en la Constitución que determina que para determinar ese tipo de decretos debe llamarse a la cartera de Estado que conoce el tema. En este caso sería el Ministerio de Salud, pero nunca lo llamaron. Entonces todas las decisiones que han tomado ahí han sido inconsultas y no tienen un fundamento técnico, científico con base al cual desarrollarse. Es por eso que este día se va a presentar el veto. Hoy lo van a presentar el veto, lo notifican a la Asamblea Legislativa. Este día se notifica el veto a la Asamblea Legislativa a tempranas horas para que ellos tengan claro cuál es la postura del presidente. Es decir, nosotros no llegamos a hacer observaciones al decreto 645. No, tampoco pretendimos imponer nuestro criterio con base a la propuesta de iniciativa de ley que habíamos presentado. Lo que sí llegamos fue con la visión de hacer un nuevo documento que generara seguridad en cuanto a la reactivación económica a la población, que generara una seguridad jurídica en cuanto a una cuarentena de 15 días
y la justificación de la misma. Y generar una seguridad jurídica a través de un decreto de estado de emergencia para la población y que ellos pudieran mantener y salvaguardar todos esos derechos determinados en ese decreto de emergencia. Si no es un estudio comparativo el que estaban haciendo. No, los tomamos de base. Y ellos han hecho y han manejado las situaciones como han querido y nosotros hemos venido avalándolas con tal de poder caminar. Pero cuando llegamos a los puntos donde ya les hablamos de cuarentena, ya no les gusta. Y empiezan ellos a jugar con un tema técnico y científico y lo vuelven un regateo. O sea, a mí me dijo uno de los diputados, ustedes hubiesen tirado otra fecha como contrapropuesta. Eso es cuando tú estás comprando, qué sé yo, te piden que un lote de tomates y te piden $50 y ofreces 30, ¿verdad? Porque por la situación, sí. Pero no es el tema, pues. ¿El veto está fundamentado en la inconveniencia o la inconstitucionalidad? Inconstitucionalidad, por supuesto, y como decías, porque es un decreto inconsulto eminentemente. Aparte de eso, hablaban de una comisión que quería que prácticamente coadministrara con el Ministerio de Salud. Y esas son específicamente facultades del Ejecutivo. Entonces no podíamos permitir tampoco que hubiese una interferencia de facultades de parte del Legislativo, ¿verdad? Sí. Ahora sí retomamos lo del 1 de junio, la postergación. Solicitaba el presidente que se pospusiera, decía la carta, debido a la emergencia por el COVID-19. La Junta Directiva lo rechaza. Está convocada la sesión solemne, dijo el de protocolo ayer, fíjense. Es interesante porque la Constitución de la República no determina la visita del presidente de la República el 1 de junio a la Asamblea Legislativa. Lo que determina el 168 de la Constitución de la República, allá por el ordinal sexto, es que el presidente debe presentar un informe de labores 2 meses después de vencido el primer año de su gestión. Esto no determina que deba visitar la Asamblea Legislativa. Entendamos que estamos en una situación sui generis, sí. En la cual estamos en una emergencia. Él está al frente de la emergencia. Hay muchísimas cosas que atender. Para nosotros tener al señor ministro de Salud 4 días sentado es delicadísimo cuando estamos cambiando en una fase, cuando tenemos hospitales llenísimos. Hay que tomar decisiones de emergencia y lo tenemos sentado tratando de discutir con los diputados situaciones que él ha explicado científica y técnicamente y no llegar a acuerdos. De verdad es triste. Sí. No es triste solo para nosotros, sino para la población general, que no podamos después de 4 días llegar a acuerdos en las cosas más sensibles que a la población le interesan. ¿Hay una repercusión si el presidente no llega? Ajá, retomo el tema. Fíjate, el tema es que dentro del reglamento interior, creo que se llama, de la Asamblea Legislativa, sí. Y se llama así, no es interno, sino interior, les determina a la Asamblea Legislativa que deben de prepararse para la visita del presidente el 1 de junio. Sí. Pero esto regula a la Asamblea Legislativa, no al presidente de la República. ¿Sí? Entonces, y como obviamente si la Constitución no se lo está ordenando, no es un mandato que tenga el presidente per se, sino es una costumbre que se ha utilizado, pero creo que nadie había tenido esta situación anómala de una emergencia, de una pandemia a nivel mundial. Entonces, creemos que es, porque la verdad es un acto más protocolario que otra cosa, donde realmente lo que utilizan es una tarima, un micrófono. Llega el cuerpo diplomático, creo que uno conoce más o menos cuáles son las áreas prioritarias en las que el gobierno trabaja, pero decían del artículo 168 de la Constitución, en la que otorga a la Asamblea la facultad de solicitar los informes, sí, al presidente. Amparado en esto es que se deriva este reglamento interno también, que incluye en uno de sus literales el desarrollo de este informe el 1 de junio, secretario. Justamente, y dice el ordinal sexto, presentar por conducto de los ministros a la Asamblea Legislativa dentro de los 2 meses siguientes a la terminación de cada año el informe de labores de la administración pública en el año transcurrido.
Esa es la memoria de labores que hacen cada ministro. Es que es exactamente a eso a lo que va el presidente. Pero normalmente primero va el presidente y después llegan los ministros y quedan una semana programando. Pero usted hace referencia a una costumbre, no a algo determinado por la Constitución. Pero hay una también que establece que sí, la Asamblea, la Constitución dice que corresponde entre las funciones de la Asamblea Legislativa, según dijo, no recuerdo si fue el abogado Castro, porque no lo hemos 168, ya lo vio, no, porque dice Javier Castro es que él no es abogado, no, mentira. Que es una de las facultades de la Asamblea Legislativa solicitar los informes al presidente de la República. En el reglamento interior, como lo mencioné, sí, en el reglamento lo determina como una obligación para la Asamblea Legislativa. Es decir, mire, el presidente se rige con base a la Constitución y las leyes. Debe y está obligado a acatar las leyes. Lo que establece la Constitución de la República es un informe de labores que por costumbre se ha dado el 1 de junio. ¿Qué es lo que llega a decir el 1 de junio? Lo agarran de tarima política y van a contar todos los logros que ha generado supuestamente de su primer año de gestión. Pero como es un tema más político, se invitan a las embajadas, etcétera. Entonces es un acto más protocolario. En un tema de emergencia es ilógico que él vaya a hacer un acto protocolario llamando a gente de las embajadas, porque estamos queriendo llegar a una cuarentena más restringida para que las personas no salgan, entonces no es coherente. Ni bajo condiciones de distanciamiento. Y lo voy a aclarar, no tienen los espacios necesarios, de verdad. Quiero aclarar esto. Legalmente, jurídicamente, no existe ninguna obligación para el presidente para que tenga que ir el 1 de junio. Esto se ha dado a través de una cultura que se ha generado. Pero esto no es una obligación legal del presidente. La obligación es presentar los informes hasta 2 meses después de que venza el año de su gestión. Entonces, sí, repito, no hay un articulado. No irá. Entonces, la Asamblea se mantenía, fíjese, la sesión solemne para el próximo lunes, la mantenía todavía esta noche, no sé ahora qué van a decir. Entendamos que cuando ellos hablan de sesión solemne, obviamente la Asamblea, para recibir al presidente de alguna manera, necesita hacer gastos por temas de diplomacia, por temas de los invitados especiales, lo que sea. Entonces, creemos que estamos en una situación de una emergencia nacional que saca de la esfera a la situación que estamos acostumbrados a vivir. Sin embargo, pues yo creo que es importante, el presidente lo decía la vez pasada, él ha emitido de alguna manera un informe de labores, una rendición de cuentas que le llama la Ley de Acceso a la Información a través de las cadenas nacionales, en los cuales él determina qué es lo que se está haciendo y para dónde es que vamos. Es decir, qué ha pasado en la emergencia, qué es lo que se ha comprado, cuánto nos ha costado, y lo que está, las medidas que se han tomado, todas esas cosas lo dijo prácticamente en la última cadena nacional. Entonces, yo creo que llegar a un podio, hablar que este año, pues gracias a Dios hemos logrado bajar la delincuencia cuando hemos tenido uno de los meses con menos, ¿cómo es que se llama? Homicidios. Con menos homicidios durante las últimas 3 décadas. Es importante que la población lo sepa, pero lo más importante para la población ahorita es qué va a pasar en esta emergencia, dónde estamos ubicados en esta emergencia, o sea, qué va a pasar con el empleo. Estamos en una depresión económica como nunca antes vista, y mucha gente nos dice, hombre, ¿qué le pasa al gobierno? Están deteniendo la economía. No somos nosotros. O sea, yo quiero que aclaremos, no es el gobierno y no tenemos ninguna intención de detener la economía. De hecho, dentro de nuestro plan quinquenal estaba un desarrollo económico con una planificación muy interesante para el país. Pero esto nos vino a pasar al mundo entero. La depresión económica es mundial. O sea, el tema de estas situaciones que se generan con la Asamblea, en vez de dar buenos augurios para las empresas que son calificadoras, al contrario, nos desgastan. Pero tengamos claro algo, y eso la población no debe de perderlo de vista. Estamos en un año preelectoral.
los señores diputados están trabajando para que nosotros nos veamos mal en una emergencia como esta, que les ha caído a ellos políticamente de lo mejor para poder venderse de la mejor manera, como que nosotros no logramos afrontar una emergencia de este tipo. Es una emergencia muy difícil, muy delicada, donde ningún país de primer mundo ha podido soportarla. Es sido una oleada de muertos en todo a nivel mundial. Entonces, como nunca lo habíamos visto en los últimos 100 años. Sí, lamentable la situación. Descargué aquí el artículo 168 son atribuciones o obligaciones del presidente de la República, y está lo que usted mencionaba acerca de presentar por conducto de los ministros, y dice, si dentro de esos términos no se cumpliera con estas obligaciones, quedará por el mismo hecho depuesto cada ministro, ¿verdad? Ajá, es que para los ministros. Pero en el numeral 7, dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida. Así es. Entonces puede la Asamblea pedirle un informe a él. Sí, por supuesto. Lo que no puede hacer es la comparecencia. Okay. Me explico, sí. La comparecencia no es obligatoria. Sí, porque el numeral 7 dice dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se traten de planes militares secretos. Esos es una excepción. Por otra parte, secretario, antes que terminemos, como usted dice, estamos ya cerrando el primer año de la gestión en la que usted ha estado acompañando el trabajo a nivel jurídico del presidente de la República, pero hemos tenido relaciones muy tensas entre los órganos de Estado y entre gremiales empresariales. ¿Cree usted que puede haber un giro, un punto de flexibilidad en el inicio del segundo año de gestión, y que en el contexto de esta emergencia, que tampoco hemos visto la unidad, se pueda esperar una conducción de mayor apoyo hacia las acciones por un país? Yo creo que es importante retomar de alguna manera la historia desde que nosotros entramos, y nosotros con la empresa privada, el presidente es un empresario, así que él cree realmente en la empresa privada. Hemos tenido muy buenos acercamientos, y si usted se recuerda, nosotros tuvimos reuniones con el expresidente de ANEP, con Luis Cardenal, con quien se logró, a pesar de tener algunas visiones diferentes, se lograron acuerdos muy importantes para la población, los cuales en conjunto fueron presentadas a la Asamblea Legislativa. Cuando hay un cambio de presidencia y llega este señor Javier Simán, cambia toda la visión la visión de él, que creo que era un poco más con una agenda política que de otra cosa. Entonces, creo que no es tan gremial él en la ANEP, porque venía de la ASI. Pero no lo creo yo, lo dicen los hechos, que inmediatamente se rompió toda esa estructura y todos esos acuerdos que teníamos, porque si ustedes se recuerdan, hubieron conferencias en conjunto y en ANEP. Sí, ya en los últimos, sí. Hubieron declaraciones directas de Luis Cardenal, dimos conferencia de prensa con Luis Cardenal y los agremiados atrás de él. Y estábamos nosotros en la primera fila. Pero estuvo en una de esas conferencias también el actual presidente de la ANEP, ¿verdad? Pero después de eso se rompió todo y empezó a dar declaraciones completamente contrarias a cualquier acuerdo que hayamos tenido. Pero no nos quedemos ahí. Viene el presidente y dice, bueno, definitivamente con él no podemos negociar porque tiene una agenda política partidaria de otra manera. Entonces busca a los empresarios grandes de nuestro país, se reúne con ellos y con eso plantea específicamente: siempre estoy de acuerdo y trabajando de la mano con los empresarios de nuestro país. Si este señor no quiere trabajar con nosotros, nosotros vamos a seguir trabajando con la empresa, porque él no representa necesariamente a todas las empresas, sino representa una parte de ellas, digamos, una gremial, lo que sea. Entonces, el presidente lo toma de esa manera y no se queda ahí. Usted me puede decir, sí, hemos visto ruptura con los partidos políticos. Tampoco. También ha habido reuniones con los alcaldes del Partido Arena, con los alcaldes del partido del PDC, del PCN, de Gana. Solo faltan los del FMLN. Faltan los del FMLN, no sabemos si van a querer realmente tener una reunión. ¿Qué es lo que se pretende? Estamos en una emergencia y trabajar de la mano con ellos, porque son los brazos
que llegan más directo a la población en cómo se va a trabajar, porque ellos conocen cuál es la necesidad dentro de sus municipios para poder apoyarlos en ese sentido. Entonces, no nos hemos quedado como creemos que tenemos o somos dueños de la verdad, sino que hemos buscado los apoyos necesarios, aún con partidos de oposición, pero que están realmente en el campo. Es solo en la Asamblea Legislativa donde no estamos teniendo un asidero, pero como dije, estamos en un año preelectoral, eso no lo podemos perder de vista. Y ellos están trabajando en su campaña. Sí, lamentable que se lastimosamente. Vincule. Sí, gracias, secretario, por habernos acompañado en la mañana de este viernes. Vamos a estar pendientes de lo que siga en la Asamblea Legislativa. De aquí va para el Salón Cultural, ¿verdad? Al auditorium del Centro Cultural Legislativo. Vamos a seguir trabajando. Primero Dios, logremos llegar a buenos acuerdos este día. Muchas gracias. Gracias por tenernos por aquí. Saludos a toda la audiencia. Saludos.